Comentaba con Enrique Cárdenas, presidente de Signos Vitales, qué difícil ha de ser ver a México desde la distancia geográfica, que tú estés en otro continente y te des cuenta cómo se va deteriorando el país. Si a nosotros nos duele, me imagino que a un mexicano que está en el extranjero ha de doler más, Enrique. ¿No es así? Buenos días, Sí, bienvenido. muchas gracias. No, pues sí, Eduardo, es muy duro. Efectivamente, es de Signos Vitales. Como sabes, hemos estado siguiendo lo que ha estado sucediendo en el país desde muchos ámbitos, la parte de gobernanza, la parte económica, y ahora en este último informe que presentamos apenas ayer, el reporte de Signos Vitales sobre México Social a revisión, y donde vemos cómo lo que habíamos venido alertando desde hace tiempo, y aquí lo hemos platicado en tu programa en varias ocasiones, sobre el desmantelamiento institucional que ha venido ocurriendo en el país, pues lo que podemos decir con este reporte es que ese desmantelamiento ya es muy notorio en muchísimas cuestiones en nuestro México. No es que antes las cosas estuvieran bien, ni mucho menos, pero se estaba avanzando, por ejemplo, en la parte de salud, sistemáticamente se estaba mejorando la esperanza de vida, se estaba reduciendo la mortalidad materna, por ejemplo, y lo que hemos visto es un grave retroceso. Y lo mismo pasa en otros ámbitos. Entonces, eso que advertíamos cuando el INSABI trató de sustituir al Seguro Popular de una manera fallida, después el IMSS Bienestar supuestamente iba a arreglar las cosas, pues lo que vemos es que ese desmantelamiento, sin más, así como pasó con las medicinas, pues ya tiene graves, graves consecuencias. Pero lo malo, Eduardo, es que esto lo estamos observando en prácticamente todas las áreas y que incluso en pobreza, en los programas sociales, en educación sin duda, en ciencia y tecnología, de modo que sí es ya muy, muy severo, digamos, el deterioro que tenemos y que por más narrativa triunfalista quieran darle a estos hechos, la verdad es que la realidad se está imponiendo de una manera, yo diría, cruda, difícil y que además va a demandar de quien tome el gobierno en el 2024 de un enorme esfuerzo para poder revertir pues muchos de los problemas que estamos acarreando. ¿Será el área de salud la que más muestra este deterioro y desmembramiento de sus partes? Yo creo que en buena medida sí, es lo que más se ve en este momento, porque una pandemia mal gestionada que tuvo una cantidad de muertos que llegan casi a los 800,000, incluso avalados por el INEGI en la época de la pandemia, que es prácticamente 40% más de los que se hubieran esperado en ese mismo periodo de tiempo, te hablan pues de una grave crisis ahí. Pero no es la única, porque, por ejemplo, la parte educativa, en donde se ve cómo el aprendizaje ha ido mermando en los estudiantes, en donde hay menos matrícula, en donde hay, por lo tanto, más abandono escolar, lo que se está observando es que va a haber una especie de generación COVID, Eduardo, para los próximos años. Es decir, gente que el día de hoy abandona la escuela o que no logra pasar, con problemas de salud mental muy severos, evidentemente va a truncar su trayectoria laboral, va a entrar a trabajos menos buenos, digamos, y por lo tanto, y esto está muy estudiado, en el futuro, digamos, su trayectoria va a ser mucho más plana, ¿no? No va a subir, sino va a ser como mucho más plana, lo cual va a tener repercusiones sobre su bienestar, el de su familia, etcétera. Eso lo vamos a ver dentro de varios años. En salud también algunas cosas las vamos a ver en varios años. Por ejemplo, la falta de vacunación actual que estamos viendo en temas de cáncer cervicuterino, por ejemplo, pues va a tener una repercusión en algunos años cuando esas personas, esos niños que no fueron vacunados o esas niñas que no fueron vacunadas, pues va a haber una mayor incidencia de cáncer de esta naturaleza. Entonces, esos problemas los vamos a ver un poquito más adelante, O Eduardo. sea, hay facturas que todavía no se nos presentan, vienen después, Así es, hay por de su las dos. naturaleza, ¿no?
Fíjate que yo tengo un compadre que su mamá tenía una escuela de clase media, incluso de Ujú. clase media, media baja, porque las colegiaturas eran de 4,000 y tantos pesos. Hoy una colegiatura de 4,000 y tantos es un regalo más. Entonces, es una invitación de que metes a tu hijo a una escuela particular. Bueno, se le redujo el número de la matrícula, que era de 250 a 350 Sí. niños, ya está en menos de 100. Y ¿sabes qué? A pesar del costo de la colegiatura, que es bastante amigable y finalmente no es el negocio del que dependa ya la señora ni mi compadre. Entonces le dicen a los papás, oye, pues venga, traiga a su hijo, ya después me paga, pero no, no deje de... Es que ha bajado la matrícula. Y han Sí. reventado las escuelas que estaban alrededor, que representaban la competencia de esa escuela, han reventado, ya cerraron, y aún así la matrícula baja. Sí, y está bajando a nivel, como dices tú, privado, escuelas privadas, pero también a nivel de escuelas públicas. Y de eso lo que te habla es, bueno, más o menos se perdieron 3,5 millones de niños o de jóvenes que dejaron de ir a la escuela. Y eso pues te habla de que esa cantidad de gente en el mediano y largo plazo pues va a tener problemas muy severos. Si a eso le agregas el tema de los libros de texto, del cambio en el plan de estudios, etcétera, que todavía los expertos nos dicen se puede revertir si hay cambio fuerte a partir del próximo año y que se evita evidentemente pues seguir por el camino que se ha planteado hasta ahora. eh, sí hay manera de medio salvar la situación, pero si no, vamos a tener problemas en comprensión de lectura, en trabajo matemático muy Matemáticas. elemental, en fin, ese tipo de cuestiones de manera muy, muy seria, Eduardo. A ver, ahora vamos a tratar de ver las cosas positivas. A lo mejor el nivel, Ujú. por ejemplo, en salud, el nivel de deterioro del sector o de nuestro sistema de salud ha sido tan grande que ya es el momento propicio para partir prácticamente de cero y quizá imaginar un sistema universal de salud en el país, ¿no? A lo mejor es el momento, está tan fregado el sistema de salud en México. Mira, mejor ya estamos más cerca de cero que tratar de recuperar lo que ya teníamos. Pues mira, yo creo que ahí hay diferentes opciones, diferentes posibilidades de acuerdo a los expertos en temas de salud. Yo, como sabes, yo soy economista, pero sí lo que he escuchado y lo que he estado en sesiones en donde se habla de que sí es factible irnos hacia un sistema universal, nos va a costar bastante trabajo, ya se había avanzado mucho y ahora pues habrá que volver a hacer los esfuerzos de una manera distinta, bien dices, no va a ser igual que como se hubiera hecho anteriormente porque el deterioro es tal pues que ahora se tiene que replantear muchas cosas, ¿no? Entonces, sí, efectivamente va a haber que muchas de las propuestas que puede haber tendrán que ser algunas de ellas de plano de, hombre, de casi de volver a empezar, ¿no? Y lamentablemente. Sí, qué pena, porque además hay menos personas cubiertas, con más riesgo de caer en una enfermedad o en un evento de salud catastrófico para la familia, no, no solamente para Ujú. quien lo padece, para la familia. Cada vez más caras las medicinas inexistentes, carentes. La escasez de medicina no solamente apega al sector público, ¿eh? Vas a las farmacias privadas y no encuentran medicinas. Sí, no, es un problema general, pero claro, es mucho más serio para quienes no tienen con qué comprar medicinas. Ya viste en la última ENIC cómo se prácticamente ¿Sí? duplicó el gasto de bolsillo. En fin, hay muchos, muchos indicadores. Y fíjate que en este reporte retomamos ya de último momento el estudio que hizo sobre pobreza el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, que llevaba tradicionalmente por muchos años Rolando Cordera, Ujú. y que este estudio que salió después de que salió la publicación de pobreza, pues venía a cuestionar las cifras generales de la reducción de pobreza que con un falso, me parece a mí un falso triunfalismo se habían estado dando a conocer. Y vale la pena o es interesante ver de dónde viene esa diferencia, porque es una diferencia, te acordarás o se acordará el público quizás de una controversia fuerte que hubo en el 2016-2017 entre el Coneval y el INEGI en aquella Sí. época,
sí. en donde se había hecho de un poco diferente el levantamiento de datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto, y esto había llevado a números muy distintos Ujú. de los que se pensaba. Vino un estudio, un trabajo bastante abierto con muchos especialistas de muchos lados y llegaron a la conclusión de que se podían corregir, digamos, esas cifras con un método estadístico que permitía acercarnos mucho más, con mayor confiabilidad a una comparación de las tendencias, es decir, ver en el tiempo cómo se va moviendo la pobreza. Y lo que este grupo, pues no es cualquier grupo, estamos hablando de que quien está ahí, quien lo llevó a este ejercicio, él estaba en Coneval en 2016, Fernando Cortés, ¿no? Entonces sabe perfectamente lo que está hablando y haciendo ese ejercicio, pues nota que efectivamente la pobreza prácticamente no se ha movido. Esto es consistente con muchos de los otros indicados que habíamos visto, porque como que parecía que era un dato muy extraño, ¿no? Que había bajado tanto la pobreza y como que de dónde salía, y ahora pues se ve claro que realmente pues no va por ahí, ¿no? Oye, pues tendremos necesidad de volver a recurrir a tu experiencia y lo que hace signos vitales. ¿Se ha relacionado signos vitales con para no ser, para no discriminar, con las que serán futuras candidatas a la presidencia? ¿Ha podido establecer contacto con ellos y ofrecerles algún tipo de apoyo si lo necesitan para hacer la evaluación de dónde se parte México? Mira, sí, sí, pues bueno, la información de signos vitales es completamente abierta, son estos reportes. Recuerda que nosotros no hacemos datos, no construimos datos, lo que sí hacemos es el análisis con información que proviene de las fuentes pues, más fidedignas posibles y juntamos la información. Eso sí, es análisis integral en donde se pueden ver digamos, el todo, el bosque, y eso te da una buena idea de qué está pasando. Sí creo que se están utilizando, yo espero que se utilicen, pues ahí están para todos, y ojalá que los tomen en cuenta pues a la hora de hacer estos diagnósticos y que de alguna manera pues de ahí tienen que partir propuestas hacia adelante. De hecho, en este año, Eduardo, Signos Vitales se propuso hacer tres reportes. Este es el segundo, el primero fue sobre la parte de gobernanza y el siguiente va a ser sobre la parte económica, de un diagnóstico a profundidad, digamos. Y por eso es que este reporte pues tiene 160 páginas, ¿no? No es así Ah, chiquito, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque trae mucha información se cruza, se ve desde diferentes ángulos y eso permite tener una buena idea de qué es lo que está ocurriendo, ¿no? oye, Entonces, ¿dónde por ahí pueden va. consultarlo? En la página de Mira, internet. sí, en la página de internet está en signosvitalesmexico.org.mx. Recordarles que también el reporte está en inglés, Eduardo, por si Sí. alguien quisiera verlo en ese idioma o mandárselo a alguna persona que consideren. La idea es que esto lo conozca la mayor cantidad de gente posible. Es gratuito, se baja el reporte y pues ahí está. Así estamos, Eduardo, ¿cómo Enrique, ves? muchas gracias. Te mando un abrazo muy fuerte hasta donde estás. Gracias por y colaborar con nosotros. Esa es tu casa como siempre. Te agradezco muchísimo, Eduardo. Te mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Igualmente.